se escuche y se ve claramente. Ok, muchas gracias. Vamos a comenzar. Eh, no pretendo que hoy sea una clase muy larga, al contrario, va a ser una clase corta. Todavía no estoy saliendo de un resfriado muy fuerte, así que todavía no estoy 100% bien, pero vamos a pasar la clase de hoy. El auxiliar me mostró lo que han avanzado, lo cual está muy bien. Eh, pero conmigo vamos a hacer un repaso rápido del tema del diseño de miembros en compresión. Todo lo que es tema de tensión, yo ya lo doy por avanzado. Es el tema más fácil, además. La única particularidad que tienen que tener siempre en cuenta es cuando hay que calcular la resistencia a rotura, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta el área neta, el área efectiva y el factor de corte diferido, ¿no? Bien, ahora, la anterior jueves fue una clase presencial donde hablamos de de unas nociones básicas de lo que es compresión. Aquí vamos a entrar con un tema ya más normativo, pero vamos a ir hablando. Por ejemplo, eh, siempre es bueno entender en qué elementos voy a tener compresión, ¿no? La compresión está muy relacionada a columnas. Y es cierto, puedo tener compresión en columnas casi el 100% de los casos. Por ejemplo, en esta torre que ustedes ven aquí, cuando yo estoy diseñando la torre para cargas de viento, ustedes pueden fijarse que para un viento que viene en la dirección que estoy indicando con el mouse, claramente se ve cómo se ha deformado la torre. Y yo repaso sus fuerzas axiales o reviso sus fuerzas axiales en las columnas de la parte inferior. Lo que veo es lo siguiente. Veo que esta columna está en un esfuerzo axial positivo, prácticamente 34 toneladas, 31 toneladas, ¿no? Este es casi 32, digamos, en promedio está en 33 toneladas de tracción, ¿no? Entonces, si yo diseño esta columna, la tengo que diseñar a tracción. Ahora, si reviso estas otras dos, hay una que está en mayor compresión, esta que está con 32, casi 33 toneladas, o sea, casi la misma intensidad que esta columna que está fraccionada, ¿no? Entonces, esta columna está sometida a compresión. Esta de aquí, básicamente, está con una carga muy baja de compresión. Entonces, en este caso, para diseñar las columnas o los soportes de esta torre, eh, tengo que tomar muy en cuenta el esfuerzo a compresión, ¿no? Ahora, solamente como comentario, sería ridículo, y déjenme un cachito, déjenme un cachito conectar el aparatito para poder escribir mejor en la presentación. A lo que me voy sería ridículo hacer un diseño eh, exclusivamente a tracción de una columna y de la otra columna exclusivamente a compresión. Eso indicaría una falta de conocimiento de cómo funcionan las estructuras. Eh, Justamente no, a ver, vamos a, vamos a reiniciar esto aquí. Vamos a cerrarlo a la mano y ok, sentarme, ok, ok, ahora sí, ya.
Bien, entonces les decía, tenemos aquí una carga de viento que viene en este sentido, podríamos llamarle viento en X, ¿sí? Y lo que está ocasionando a esta estructura es que esta columna, son estas columnas de aquí, esta, esta y esta otra, las que se están mostrando aquí, esta está en tracción, está en compresión y esta casi que no está trabajando, ¿ok? Está con una compresión muy pequeñita, ¿ok? Entonces, la compresión siempre es más crítico que la tracción, ¿ok? Y lo que les decía, sería absurdo, digamos, si yo hago el diseño y indicar que esta columna tiene que ser un pipe, son un tubo de 4, tamaño número 4 estándar, y hacer luego el diseño de esta columna e indicar que este tiene que ser un pipe de 6 estándar, ¿no? Entonces, eso sería un poco absurdo. Por algún motivo no aquí llega su límite de nudo. Ok, ahí llega el límite de bueno, esto lo podemos configurar mejor. Ok, tengo que ahora sí. A ver. Sí, ahora sí. Entonces, hay más gente uniéndose. Bueno, entonces sería absurdo. ¿Por qué? Porque el viento puede ir de un lado o del otro, ¿no es cierto? Entonces, cuando tenga esta otra condición de viento, la situación se va a invertir. La, el pipe o el tubo o la columna que está en compresión va a estar en tracción y la otra va a estar en compresión, ¿no? O sea, en realidad yo tengo que diseñar un solo tamaño para las tres patas de la torre, ¿ok? Obviamente nunca se diseña solamente para viento, ¿no? Porque el viento no actúa solo. Siempre va a estar la carga muerta de la estructura, siempre, ¿no? En toda combinación de cargas siempre tiene que estar la carga muerta. ¿Ok? Eh, por ejemplo, aquí tenemos esta estructura que ustedes ven aquí se llama steel joist. Es muy popular para salvar grandes luces de cubiertas. Es básicamente una celosía. Y en este caso, en este caso, ante cargas de gravedad, que son generalmente las cargas que va a soportar el steel joist, ¿sí? El cordón superior va a estar en compresión, ¿sí? El cordón superior va a estar en compresión, mientras que el cordón inferior va a estar en tracción. Entonces, aquí vemos un elemento que se tiene que diseñar a compresión, que no es precisamente una columna, ¿no? Entonces, muchas veces cuando hablamos de compresión pensamos que es solamente columna, no. Cualquier elemento estructural depende de su disposición y de cómo está trabajando con respecto a las cargas, puede entrar en compresión, ¿no? Aquí otro tipo de estructura que es muy común son cuando tenemos estos elementos de aquí que se les llama bracing, braces, o pueden llamarles agestamiento en español. Generalmente son elementos estructurales que colocamos cuando tenemos cargas laterales fuertes, que puede ser viento o puede ser también sismo, ¿no? Ya sea sismo, ya sea viento, una carga lateral. Tanto el sismo como el viento pueden ir y venir, ¿no es cierto? Entonces, en un caso, por ejemplo, cuando el viento venga en este sentido, este elemento de aquí, que es este de aquí, va a estar sometido en compresión, pero, y el otro, este otro de aquí, va a estar en tracción. Este va a estar en tracción y este en compresión, pero cuando el viento o el sismo cambie de sentido, también se van a invertir los sentidos, los esfuerzos, ¿no? Entonces, otros elementos típicos que trabajan a compresión e igualmente pueden trabajar a tensión son los elementos de arriostre, ¿ok? Voy avanzando. Eh, el diseño de atracción está en el capítulo D,
de la especificación, hablando ya de la parte normativa. Y en el capítulo E, es decir, en el siguiente capítulo, está el diseño a compresión, ¿no? Que básicamente se divide en estos 7 secciones dentro del capítulo E. Están las definiciones generales, hay una definición de la longitud efectiva que es muy importante, luego nos habla del pandeo a flexión de miembros sin elementos esbeltos, el pandeo torsional y pandeo flexotorsional en miembros sin elementos esbeltos. Hay una sección que trata solamente de compresión en angulares simples. E6 aplica para miembros armados, generalmente se trata de 2 más miembros que están conectados entre sí para formar un solo elemento. Y E7 habla de miembros con elementos esbeltos. Recién en el capítulo E, hablando solamente de los capítulos que tratan de diseño de elementos, se habla ya de elementos esbeltos. Se hace una diferenciación entre cuándo un elemento es esbelto y cuándo es un elemento no esbelto. Ya vamos a ver a qué se refiere eso. Eh, Básicamente en la sección E1 se establece que la resistencia nominal, esta de aquí es la resistencia nominal, es muy importante que sepamos siempre los términos. Resistencia nominal es el menor valor de los siguientes estados límite: el pandeo por flexión, el pandeo torsional y el pandeo flexotorsional. Es muy importante para ustedes entender qué elementos o qué tipos de secciones son susceptibles al pandeo por flexión, al pandeo torsional y al pandeo flexotorsional. Bueno, si un elemento por algún motivo es susceptible a estos 3 tipos de estados límites, yo tengo que escoger como resistencia nominal siempre el menor valor de estos 3. ¿Sí? El menor valor. ¿Ok? Ese valor es la resistencia nominal, ¿ok? Es muy importante. Pero la resistencia de diseño, que es este de aquí, y C por la resistencia nominal, es simplemente aplicar un factor de 0,9 que nos indica la norma a la resistencia nominal, ¿no? Esta es la resistencia de diseño. Esto es lo que finalmente me interesa saber, ¿no? La resistencia de diseño. Entonces, hay 2 términos importantes aquí: la resistencia nominal y la resistencia de diseño. En pocas palabras y en forma resumida, la resistencia nominal es la resistencia de la sección sin afectar por la reducción de resistencia, por el factor de reducción de resistencia que aquí C. Mientras que la resistencia de diseño, que lo pueden escribir así, no es necesario poner este C aquí, se entiende si ponen simplemente phi, es la resistencia nominal afectada por este factor de diseño. Parece muy obvio, pero a veces he visto que se confunden, ¿no? Entonces, esta es la resistencia nominal y esta es la resistencia de diseño, que es el valor al final más importante, ¿ok? Porque es con este valor, con el valor de diseño, que uno verifica o compara o dimensiona una sección, no con la nominal, siempre con la de diseño, ¿ok? Luego viene la sección E2, que trata sobre la longitud efectiva. Básicamente la longitud efectiva se define como K por L, donde K es el factor de longitud efectiva y L es la longitud no arrastrada lateralmente de la columna. Algo ya hemos visto de manera indirecta al respecto cuando resolvimos algunos problemas el jueves anterior, ¿sí? Acuérdense que pusimos arrastramientos para ir reduciendo la longitud, ¿no? Entonces, esa longitud es la longitud no arrastrada lateralmente, ¿ok? Hablando del factor K, eh, generalmente, si uno utiliza el método de análisis directo, que es un método que engloba análisis y diseño, es el método primario de la especificación para garantizar la estabilidad. Nos dice que prácticamente el factor K vale 1.
Pero si nosotros utilizamos el método de la longitud efectiva, que antes del 2010 era el método primario, podemos utilizar ya sea valores teóricos recomendados, probablemente ustedes reconozcan esta tabla, no tal cual, pero sí viendo los valores y las condiciones de extremos en las columnas, tal vez lo han visto en resistencia a materiales 2. Entonces hay unos valores que podemos tomar de K, ¿no? Todos estos valores que ustedes ven aquí son los valores de K. Los de aquí arriba son los valores teóricos y estos de aquí son los valores recomendados. ¿Ok? Entonces, de todas maneras, esta tablita es muy simple y realmente no aplica para estructuras reales, ¿no? Eh, es por eso que también existen nomogramas para poder calcular el valor de K, que depende de estos índices de rigidez entre los extremos de los nudos de la columna, pero aún así estos nomogramas tienen limitaciones. La forma más segura de poder encontrar el valor de K es realizando un análisis de pandeo, en el cual uno pueda hacer pandear el elemento de interés y de esa forma poder calcular K, ¿no? Entonces, con el análisis de pandeo uno lo que hace es calcular K, ¿ok? Bien, por lo que vi en el avance que me pasó el auxiliar, déjenme revisarlo. Eh, Esto ya lo vieron con el auxiliar. Esto ya lo vieron. Estoy viendo que ya él se los enseñó, entonces no tiene mucho caso que yo les vuelva a repetir lo mismo. ¿Sí? De todas maneras, eso es muy importante entender. ¿Ok? Eh, Luego de la sección E2 viene la sección E3. La sección E3 es muy importante porque nos define dos ecuaciones para calcular este esfuerzo nominal. ¿Ok? Este esfuerzo nominal no es más que, en algún caso, una ecuación que está ajustada para seguir los resultados experimentales. Mientras que esta otra ecuación lo que nos permite es, del mismo modo, para un comportamiento elástico en cuanto al pandeo, también este valor, por ejemplo, de 0.877 es un valor de ajuste, ¿ok? Lo voy a explicar enseguida. Eh, si ustedes ven bien esta ecuación de aquí, este esfuerzo FE, esta ecuación no es más que la ecuación de Euler, pero eh, en formato de esfuerzo. ¿Ok? Este es un esfuerzo. O sea, este tiene unidades de fuerza, ¿no es cierto? Sobre dimensiones de longitud al cuadrado, ¿no? Entonces, kilogramos, centímetro cuadrado, ¿no es cierto? KSI, ¿sí? Newton sobre milímetro cuadrado, la unidad que ustedes prefieran. Pero este es un esfuerzo. Si ustedes se acuerdan de la ecuación crítica de Euler, este es igual a pi cuadrado E por I sobre la longitud al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta es la ecuación que estuvimos utilizando en la anterior clase. ¿Se acuerdan? Esta es la ecuación que estábamos utilizando en la clase del día jueves pasado, ¿no? Que no sé cuáles habrán sido los comentarios de la clase, espero que no hayan sido malos. Y bueno, obviamente este L vendría a ser el LC, ¿no es cierto? ¿Ok?
Y es muy fácil de esta ecuación llegar a esta de aquí. Es simplemente agarrar y dividir esto entre el área, fuerza sobre área nos va a dar un esfuerzo. Y si yo divido para mantener la igualdad, yo también divido este lado de la ecuación entre el área y recuerdo la relación del radio de giro, ¿no es cierto? Que es la raíz cuadrada de la inercia sobre el área, ¿no? Entonces voy a llegar tranquilamente a esta ecuación que ustedes ven aquí, ¿ok? Entonces, esto de aquí, este Fe que aparece aquí, no es más que la ecuación de pandeo elástico que fue desarrollada por el buen Euler, ¿no es cierto? O sea, increíble que en el 2025 sigamos utilizando esa ecuación, pero tal ha sido el raciocinio matemático de Euler que seguimos utilizando. Y bueno, entonces, en esta sección E3, que vuelvo a repetir, es la más importante de todas las secciones, porque independientemente que hagamos un cálculo por la sección E7 o E5 o E4, siempre vamos a volver aquí para calcular el esfuerzo nominal. Eso que quede muy claro. O sea, siempre vamos a volver a la sección E3 para calcular el esfuerzo nominal. En las, en las secciones que vienen, es el E4, E5, E6, E7, lo que calculamos es el FE. El FE se calcula ahí, ¿ok? Una vez calculamos el FE, entonces volvemos a la sección E3. Obviamente, en la sección E3 también nos muestra una forma de calcular el FE para elementos, para secciones que no tienen elementos esbeltos, ¿no? Por eso dice aquí, aplica a todo tipo de secciones, excepto secciones asimétricas distintas de las Ls, de los angulares, ¿ok? Entonces, es muy importante la sección E3. Esta curva es muy interesante, esta curva es muy interesante porque esta curva grafica esas ecuaciones que estamos mostrando aquí, ¿sí? Entonces, este es el límite, ese límite vendría a ser básicamente este límite de aquí, FI sobre FE, pero esto está en formato de relación desde el test, ¿no? Si ustedes revisan la norma nos da ya sea este valor, ¿sí? O nos da, o nos da este valor de aquí, ¿ok? Entonces, ese límite divide en dos tramos la ecuación del esfuerzo crítico, ¿no? Un tramo que es el tramo elástico, donde rige la ecuación de Euler, y otro tramo donde ya no es elástico, al contrario, es inelástico, y se ha aproximado la ecuación de Euler, porque esta es una aproximación a la ecuación de Euler, ¿sí? Mediante resultados experimentales, ¿ok? Entonces, eso es, digamos, eso implica esas dos ecuaciones que estamos viendo ahí. No, es un error, está. Ya, volveremos aquí. ¿Ok? Entonces, podemos continuar. Ya, hasta ahí voy a llegar porque esa es la sección E3, esta ya es la sección E4, que tiene que ver con el pandeo torsional y flexo torsional. Porque entiendo que me parece que han hecho un ejercicio de angulares, aunque no era todavía el momento de hacerlo, pero está bien si están avanzando. Pero me gustaría hacer algunas pruebas, digamos, por así decirlo, con ustedes. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Así que si ustedes están en sus computadoras, ábranse un Excel, ¿ok? Ábranse un Excel. Vamos a suponernos una columna, ¿sí? Eh, Vamos a suponer una columna. eh,
que está sometida a compresión. Vamos a suponer que está simplemente apoyada en sus extremos, lo cual podríamos dibujarlo quizás de esta forma. ¿Ok? Entonces la columna está simplemente apoyada en sus extremos. Vamos a hacer un poquito más de trabajo. Ya. Eh, yo les pregunto a ustedes, si la columna está simplemente apoyada en sus extremos, un apoyo simple en ambos extremos, y yo lo someto a una carga de compresión, que le podemos llamar simplemente P, ¿no es cierto? Eh, Mi pregunta es con respecto a qué eje va a pandear. O tenemos que analizar para ambos ejes, el eje fuerte y el eje débil. ¿Cuál sería la respuesta? A ver. Bien, perfecto. Como este Excel lo voy a guardar, eh, Vladimir, Vladimir, Sí, ¿no? Hugo, Pardo, Upa. Entonces, tiene 5 puntos para el primer parcial, ¿ok? Entonces, ¿listo? Es correcto. Eh, Como este elemento está simplemente apoyado en sus extremos, no tiene ningún tipo de restricción, si no lo hubiésemos mencionado o lo hubiésemos al menos dibujado, entonces podemos afirmar que no es necesario analizar el pandeo con respecto al eje fuerte y luego con respecto al eje débil. Lo podemos hacer, pero vamos a perder nuestro tiempo porque este elemento va a pandear con respecto al eje débil. Entonces, vamos a ponernos un tamaño de sección transversal. Voy a abrir un cachito. Eh, Creo que alguien quería hablar. No sé si mi volumen está muy bajito. Escuché alguna voz. Bien, vamos a ese sí. Bien, vamos a elegir una sección al azar. eh, Del ISC, una sección de estas W, una no muy pesada, más, más liviana, más liviana. Podemos elegir una W10 por 26, ¿ok? Entonces nuestra sección es W10 por 26. El material es A992 grado 50. Muy bien, para esa sección, por ejemplo, la inercia menor
en este caso diríamos el I según los ejes que se maneja aquí, el eje X y el eje Y. Entonces, la inercia con respecto al eje mayor es el eje X, la inercia con respecto al eje menor es el eje Y, ¿cierto? Entonces, según eso, eh, es 10 por 26, ¿no? 10 por 26, 10 por 20. Aquí está. Entonces, si yo reviso eh, su inercia con respecto al eje X es 144 pulgadas a la cuarta, mientras que su inercia con respecto al eje Y es 14,1, ¿no? Es 10 veces menos, ¿no? 10 veces menos. Por eso es el eje débil, ¿no? 14,1. Muy bien, entonces su inercia es 14,1 pulgadas a la cuarta. ¿Ok? Nosotros sabemos que el módulo de elasticidad del acero es 29.000 KSI. ¿Ok? Lo que yo les propongo en este caso es hacer una gráfica, por eso me parece que es interesante este ejercicio que vamos a hacer, hacer una gráfica de, en este caso, de simplemente P versus L, o L versus P, como quieran. Si el eje de las abscisas va a ser L, entonces, ¿cuál es la idea? Es que podamos ver eh, cómo esta columna va cambiando su resistencia para distintos tamaños de la columna, ¿no? Distintas longitudes, y poder graficarlos y entender un poquito más. ¿Ok? Entonces, eh, podemos comenzar de la siguiente forma. Aquí voy a poner L, aquí voy a poner P, y va a ser mi encabezado. ¿Qué tal están en Excel ustedes? ¿Manejan Excel? Um, yo siempre digo, ingeniero que se respeta, maneja Excel, ¿no? Sí, pero no vamos a complicarlo, vamos a hacerlo simple. Vamos a hacerlo simple. Ya vas a ver, bien, bien. Yo les aconsejo que, como les digo, ingeniero que se respeta, maneja Excel, ¿no? Justamente un colega de ustedes el jueves pasado me preguntó al final, ya cuando yo salía, sobre MATLAB. Eh, Todos esos programas son muy buenos. Siempre te va a dar una ventaja el conocerlos, ¿no? Está muy bien si quieren MATLAB, MATCAD, el que ustedes prefieran, ¿no? Eh, pero yo siempre he sido de la escuela Excel. He aprendido a programar macros en Excel. Ahí fue mi entrada, digamos, a Bentley, eh, programando macros. Pero ¿cuál es la ventaja de Excel? Es que si vos quieres compartir una aplicación en MATLAB, necesitas que la otra persona sí o sí tenga MATLAB, ¿no es cierto? O que tenga MATCAD, o etcétera. Pero Excel, hasta en la computadora de tu papá hay Excel, ¿no es cierto? Sin que tu papá sea ingeniero, toda esa computadora tiene Excel. Entonces, la portabilidad de Excel es mucho más, o sea, no tiene comparación con esos programas, ¿no? Entonces, eh, por eso me gusta mucho Excel. Antes hacía muchas aplicaciones en Excel muy bonitas y todo. Ya he dejado un poco de hacerlo, pero no es porque no me guste, sino porque ya no tengo el mismo tiempo de antes, ¿sí? Pero Excel es una herramienta maravillosa. Bien, entonces vamos a empezar con un L muy chiquito, porque si nosotros ponemos cero, el P crítico, si ponemos aquí la ecuación, ¿no es cierto? El P, o si tienen P elástico, vamos a poner con
¿ok? Podemos ponerle P crítico, P elástico, no importa. Esto es, primero, esto es I cuadrado E por I, y esto sobre la longitud al cuadrado, ¿no es cierto? El K por L al cuadrado. Vamos a poner simplemente L, ¿ok? Ya sabemos que es el LC y demás, ¿ok? Entonces vamos a graficar esto de aquí y vamos a tratar de sacar algunas conclusiones. L, vamos a poner aquí que está en feet, ¿ok? En pies. Y P vamos a poner que está en feet, ¿ok? Entonces, eh, evidentemente, si la longitud es cero, si ustedes ven, si nosotros colocamos aquí este cero, este valor va a ser muy grande, ¿no es cierto? Que va a ir al infinito, ¿sí? Entonces, vamos a de una vez sí colocar esto. Algo que me gusta mucho en Excel es colocarle nombre a las celdas. Entonces, a esta celda le voy a colocar el nombre de E, ¿ok? A esta celda le voy a colocar el nombre de I, de inercia, de inercia mínima. Son básicamente los valores constantes, ¿no? Este es el que va a ir variando por fila a fila, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Eh, I al cuadrado por E por I, y dividido entre este valor al cuadrado. Bueno, me sale una división entre cero, o sea, quiere decir que es un valor muy grande. Entonces vamos a ponerlo así, 0.001. Entonces es un valor grandísimo, ¿no es cierto? 0.01. Quizás sea un valor más cristiano, ¿sí? 0.1. ¿Ok? Ahora, vamos a poner valores de aquí, un feet, dos feet, tres feet, así hasta, digamos, un valor que puede ser, digamos, 30 feet, digamos, una columna de 30 feet. Y vamos a ir copiando todo esto, ¿ok? Entonces aquí tenemos valores de resistencia de esa columna, ¿ok? Ahora, si nosotros graficamos esto de aquí, está en... No, ya, aquí, chart, em, este, y es tan grande ese valor que la curva se vuelve un poco fea, pero vamos a asegurarlo de una manera. Vamos a cambiar este valor aquí a 0,5. Vamos a ver cómo ya la curva tiene esa forma. Eh, bien. Ahora, aquí hay algo interesante que vamos a hacer. O sea, la curva es tan... Bueno, la primera visión que podemos tener es que a un principio tenemos una resistencia muy grande. Esto es para columnas prácticamente cortas, pero luego tenemos una resistencia que en teoría va disminuyendo, solo que no se puede apreciar aquí por el gráfico. Pero esto quiero que lo que entiendan. ¿Ustedes creen que una columna muy cortita puede tener una resistencia infinita? ¿Qué opinan? Porque eso es lo que me está mostrando esto de aquí, ¿no? Una columna que tiene 0.5 feet tiene una resistencia básicamente brutal, ¿no? ¿Eso será cierto? Bueno, hay algo que la ecuación de Euler no contempla, y es que el material
Antes de alcanzar estos valores, va a alcanzar su resistencia por fluencia. ¿Y cuál es la resistencia por fluencia? Bueno, la resistencia por fluencia es la fluencia del material por, por, es un poco feo ese por, mejor, por el área gruesa. ¿Ok? Entonces, esto me va a poner un límite aquí, en esta curva. Esto me va a poner un límite. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es calcular este valor de aquí. Entonces, yo necesito un valor, el área, ¿ok? El área gruesa. ¿Cuánto es el área gruesa de esta sección? Bueno, el área gruesa de esta sección es, este está al otro lado, el anterior, es 10 por 26, está de aquí, ¿no es cierto? Entonces el área gruesa es 7.61, ¿ok? Es 7.61. Esa es el área gruesa de esta sección. 7.61, ¿qué cosas? Bueno, pulgadas al cuadrado. ¿Cuánto es la fluencia de este material? Bueno, la fluencia de este material, si es un 992 grados 50, es de 50 KSI, ¿no es cierto? Es de 50 KSI. Entonces, si yo multiplico, agarro, voy a calcular aquí, para tener la misma, a este incluso de aquí le podemos poner para que se diferencie un PI, quiere decir que es la carga de fluencia o la resistencia de fluencia de la sección. Eh, a este le voy a poner un nombre, le voy a llamar AG, y a este de aquí le voy a poner otro nombre, se va a llamar F. ¿Ok? Entonces, PI va a ser igual a FI por AG. Este valor, ¿en qué estaría? ¿En qué estaría este valor? Este valor estaría en HIT. ¿Estamos de acuerdo? En HIT. ¿Ok? Fíjense 380.5. Si nosotros venimos y scrolleamos aquí con estas longitudes que tenemos, solo que creo que, a ver, y al cuadrado es por I, la inercia 14.1, eso está bien. Vamos a ver si aquí 50 KSI, I por A. Hay algo rarito aquí, a ver. I cuadrado E por I dividido entre la longitud. Ah, ok. Aquí está mi error que nadie me advirtió. Es que en esta ecuación, como E está en KSI, yo me di cuenta al ver los valores, ¿no? Dije, hay algo raro aquí. Pero bueno, afortunadamente me di cuenta. Es que este de aquí tenemos que multiplicar por 12, no se olviden, ¿no? La longitud la tenemos supuestamente en feet, ¿okay? En pies. Y para guardar relación con las unidades, yo tengo que multiplicar por 12. ¿Ok? Ya tengo que convertir a pies, perdón, a pulgadas. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Sí? Este error yo he cometido, ¿no? Aquí no, se me fue la verdad, y entonces, pero me di cuenta, ¿no? Eso es lo importante, siempre darse cuenta de un posible error. ¿No? Al juzgar vi los valores y dije, no, esto no es posible, al llegar hasta aquí, hasta el final, esto no es posible, algo mal está aquí. Y eso, ¿no? Tengan mucho cuidado, ¿no? Esta ecuación de aquí es muy fácil de utilizar, pero siempre las unidades es muy importante. Como el módulo de elasticidad está en inch cuadrado, la inercia está en inch a la cuarta, la longitud no puede estar en feet, tiene que estar en inch, y por eso es que multiplico por 2. Entonces vamos a copiar esto. Va a estar un poco más cristiana probablemente nuestra curva. Ya, pero
fíjense que he encontrado este valor de 380.5. Este valor, ¿qué viene a ser? Viene a ser un límite. Y me dice, ¿sabes qué, Euler? Si tu columna es de 1 pulgada, si bien esta es la carga crítica que estás considerando para pandeo, pero mucho antes de llegar a esta carga crítica, el material va a fallar, la columna va a fallar por fluencia. Entonces, fíjense, vamos a hacer algo interesante en esto de aquí, y le vamos a poner un valor aquí. Fíjense, vamos a utilizar una función que se llama min. Vamos a coger el mínimo valor entre lo que me da Euler y la resistencia a fluencia, que es este de aquí. Y este de aquí lo voy a poner con este 4. Vamos a fijar esa celda y listo. Entonces ahí me da 380.5. Y voy a agarrar esto y voy a copiar para todo lo demás. Ahora, fíjense cómo se ve esta curva, ¿no? Esta curva es la curva que me muestra cómo cómo varía la resistencia de la columna, considerando también la fluencia. Eso es algo real, ¿ok? Esta curva ya un poquito se parece a esta curva de aquí, ¿no? ¿Sí? Aunque esta no tiene una meseta tan plana como se ve aquí, ¿sí? No tiene esa meseta tan plana, pero ya se va apareciendo, ¿no es cierto? Entonces, lo que podemos ver es que mientras hay un límite, ¿no es cierto?, hasta el cual básicamente falla por fluencia, luego esto continúa, ¿sí? Y podemos ver que mientras más larga es la columna, menos cargas resiste, ¿no? Eso es lo que me indica. Aquí las abscisas son las longitudes y las ordenadas son las cargas. Entonces, mientras más larga es la longitud, menos cargas resiste. Ahora, lo que yo quiero comentarles es que, vamos a decir, dado aquí me funciona, porque esto es la teoría, ¿sí? Esta es teoría de elasticidad, ¿sí? Esto es teoría, 100% teoría. Y por eso yo muchas veces critico cuando alguien no pone o no calibra sus resultados teóricos. Porque en la, en los, cuando se hicieron ensayos reales de estructuras, vamos a ver si puedo dibujar aquí encima. Cuando se hicieron ensayos reales eh, de columnas sometidas a compresión y se empezaron a graficar sus resistencias, entonces dio una curva más o menos y sí seguía, ¿no? A esta curva, pero con esas diferencias que ven. Entonces, con estos datos experimentales, ya haciendo un poco de estadística, ¿sí? Trabajando ya los datos, los números, se llegó a esta curva de aquí con estas ecuaciones que están aquí. ¿Ok? Eso es más que todo para que sepan un poco el trasfondo, porque muchas veces ven las ecuaciones y no saben qué es. Fíjense que en esta parte de aquí, si bien lo mío ha sido un dibujo prácticamente a mano de estas cruces rojas, pero en esta parte hay una buena coincidencia entre esta curva y los resultados experimentales. Es por eso que simplemente se lo ha afectado por este factor, ¿no? Que es casi 0,9, ¿no? ¿Sí? Este esfuerzo elástico, en este caso es esto de aquí, ¿no? Es nuestra carga crítica, solo que aquí está como esfuerzo y no como eh, como carga, como nosotros hemos hecho en la hoja Excel. ¿Se entendió? ¿Alguna consulta, alguna duda? Entonces, para mí es importante siempre explicar estas cosas. Por ejemplo, esto no lo expliqué el año pasado, el semestre pasado, el año pasado en todo caso, porque ahora tengo la gran ventaja de que tengo un ayudante que está haciendo igual que, o sea, estamos con la misma idea, digamos, de enseñar, ¿no? O sea,
El anterior año yo nunca lo conocía al ayudante, ¿no? Entonces ahora hay un buen ayudante, sabe bien, está haciendo bien su trabajo, entonces a mí me permite en algunas cosas explicar y porque muchas veces utilizamos ecuaciones, pero no sabemos muy bien de dónde salen, ¿ok? Entonces, esta es la parte más importante. Voy a abrir un ratito la especificación. Nuevamente, si nos vamos al capítulo E, este es el capítulo de compresión, lo que ya hemos hablado. Esta tabla de aquí es muy importante, porque nos ayuda a entender cuándo aplica o cuándo no aplica un estado límite. ¿Ok? Eh, Virtual Backlinks. Bueno, estamos aquí en la sección E3 y esto, como les he dicho, eso métanse en su cabeza. Siempre van a volver aquí, ¿no? Siempre van a volver aquí, siempre. ¿Ok? Entonces, eso esto es importante entender. Por más que vayan a la sección E4, E5, E6 o E7, siempre van a volver aquí, porque aquí en la sección E3 se nos dice cómo calcular Fn, que es el esfuerzo nominal. Dentro de E3 se nos dice cómo calcular este Fe, justamente este Fe, y eso que quede bien claro, este Fe que aparece aquí, etcétera, etcétera, este Fe, que es el que hemos estado calculando en la hojita Excel utilizando esta ecuación, solo que esto está en formato de fuerza, el Fe está en formato de esfuerzo, ¿no? Fuerza, esfuerzo. Es el que se indica cómo calcular tanto en E3, que está, que es simple, como en E4, aquí nos dice cómo calcular el Fe, ¿no? Dependiendo de qué caso estamos. E5 nos da unas pautas para calcular esta relación de F3 para luego calcular con eso Fe. E6 que también da pautas para calcular esta relación de F3 para también nuevamente calcular el Fe, pero todas estas de alguna manera nos llevan siempre otra vez a E3, ¿no? Si yo llego a E7, Aquí ya, aquí sí ya cambia un poquito, pero es la misma historia, porque este Fn se tiene que calcular, como se dice en la sección E3 o E4, pero ya aquí se concentra más en calcular este AE, que es un área efectiva, pero no me quiero adelantar mucho. Pero lo importante es entender es que siempre van a tener que volver aquí, estén donde estén en el capítulo de compresión, van a tener que volver aquí siempre, ¿ok? Eh, y utilizar ya sea E32 o E33. ¿De qué dependerá? Bueno, dependerá de esta relación que se cumple. Yo prefiero utilizar esta de aquí, me gusta más. En vez de utilizar este formato, yo prefiero utilizar siempre este formato que está entre paréntesis, que al final es lo mismo, pero para mí es más directo porque generalmente siempre calculo el FE, ¿ok? El primero, antes que hacer esto de aquí, siempre primero calculo el FE, además que me puede evitar, hay potenciales errores si uno hace esto, hay potenciales errores si uno hace esto, entonces es mejor esto, ¿ok? Entonces siempre van a volver aquí, eso grábenselo por favor, porque después les puede meter en problemas, ¿no? Si no entienden eso bien, ¿ok? Um, Otro concepto importante que, bueno, vamos un cachito aquí a esta tabla, que es muy importante entender. Entonces, si ustedes, yo les aconsejo, bueno, primero les adelanto, eh, para el primer parcial, ustedes
De todas maneras, se los voy a decir el próximo jueves, que Dios mediante va a ser presencial. ¿Ok? Eh, Ustedes se van a imprimir para el examen todo el capítulo D y todo el capítulo E. ¿Ok? Van a imprimir todo el capítulo D y todo el capítulo E. Además de estas tablas de aquí, que seguramente ya algo vieron con el auxiliar, estas tablas que están más atrás en el capítulo B, estas tablas de aquí, las tablas B41A y B41. Bueno, la B solamente cuando entremos a flexión, pero ya lo podrían imprimir si quieren, ¿no? Pero van a imprimirse estas tablas de aquí, la tabla B41A y la tabla B41B con su continuación. ¿Ok? Eso para el primer parcial. De ya les digo que como justamente el docente nos ha pedido que los exámenes todos sean en inglés, yo lo mismo les voy a pedir que no quiero versiones en español de la norma, ¿ok? Se van a imprimir la versión en inglés de lo que les estoy diciendo para el primer parcial. Bueno, volviendo a nuestro negocio de diseño de miembros a compresión, esta tabla es muy útil y el que la sepa utilizar, que no es nada complejo, se va a poder guiar rápidamente. Entonces, en esta tabla tenemos una columna que está más a la izquierda que nos indica cuál es la sección transversal. Entonces, esto es una sección W, doblemente simétrica, ¿sí? Esta es una sección C, esta es una sección este, que esta es una sección de simetría simple, una sección que como pueden ver tiene un ala mucho más grande que el otra ala, entonces no es una sección doblemente simétrica, ¿okay? Es una sección de simetría simple. Lo mismo está de aquí, solo que pueden ver que tiene un ala a propósito mucho más gruesa que la otra. Eso para tener ya sea elementos esbeltos o no esbeltos. Eso lo vamos a ver con más calma. Aquí tenemos una sección HSS rectangular, un tubo redondo, una sección T, una sección 2L, T2L, o sea, son dos angulares que forman una sección T, un angular, barras macizas, ya sean redondas o rectangulares, y secciones asimétricas. Entonces, ¿cómo vienen en esta tabla? Vienen con la sección y hay dos columnas. Una dice without slender elements, la otra dice with slender elements, ¿ok? Entonces, sin elementos esbeltos y con elementos esbeltos. Y es sin elementos esbeltos, aquí me indica cuáles son las secciones que pueden aplicar y cuáles son los estados límites que pueden aplicar. No quiere decir que aplican los dos, puede que solamente uno, ¿ok? Pero obviamente uno de los dos va a aplicar, o tal vez los dos, o solamente uno, ¿ok? En este caso, nos dice que el pandeo por presión, flexural backing, y el pandeo torsional, torsional backing. Estos son los acrónimos de los estados límites que están más aquí abajito indicados, ¿ok? Pero si la sección tuviera elementos esbeltos, con elementos esbeltos, entonces debo yo irme a la sección E7, que como van a ver ustedes cuando hagamos un ejemplo, en este caso, esto nos va a llevar, una vez que estemos aquí, nos va a llevar nuevamente ya sea a E4 o E3. ¿Ok? ¿Cuáles son los estados límites? Además de los dos anteriores, aparece un nuevo estado límite que es el pandeo local. ¿Ok? El pandeo local. Entonces, si tengo una sección C, por ejemplo, como esta de aquí, debo irme a la sección E3 y E4 siempre y cuando no tenga elementos esbeltos. Los estados límites son el pandeo por flexión y el pandeo flexo-torsional, que es una especie de interacción entre el pandeo por torsión y el pandeo por flexión. ¿Ok? Que se da justamente porque el centro de corte no coincide con el centro de gravedad.
¿ok? Ahí aparece este efecto doble, entonces pandeo flexo-torsional. ¿Ok? Si tuviese elementos esbeltos, me voy a E7. ¿Ok? Entonces, fíjense que de lo más simple, y hagan dedos para que en el examen entren una de estas dos secciones, porque es lo más simple del mundo. Si no tiene elementos esbeltos, solamente debo hacer E3 y E3, que es básicamente pandeo flexión. Si tuviese elementos esbeltos, debo hacer E7, que al final es ir a E3 y hacer pandeo local, además del pandeo por flexión. Pero sería el caso más simple, ¿no? Este tipo de secciones. Luego vienen las secciones T, que es justamente como el centro de corte no coincide con el centro de gravedad, es por eso que también tengo pandeo flexo-torsional. Solo que como esta sección de aquí es armada, además aplica E6, ¿no? Incluso me lo pone primero, fíjense, o sea, primero debo hacer E6, porque E6 es para secciones armadas, antes de ir luego a E3 y E4, ¿ok? Fíjense que no aparece, sí, otro estado límite adicional, porque en E6 no se define otro estado límite, simplemente se definen condiciones de esbeltez, ¿ok? Lo mismo, si es que tuviese elementos esbeltos, debo ir a E7, ¿no? Obviamente siempre primero E6 para este tipo de secciones armadas y luego E7. Y son angulares, debo ir a E3, E4, E5. E5 no es siempre requerimiento, depende de ciertas condiciones para hacer E5, ¿no? Y bueno, los estados límites son los mismos, pero en E5 también se definen algunas esbelteces efectivas para casos en el cual está restringido el pandeo con respecto al eje principal. Luego, para barras también es muy sencillo. Es E3 básicamente, el pandeo por flexión, o sea, es aplicar en pocas palabras Euler, ¿no? Eh, no hay ningún requisito para el tema del pandeo local. Y bueno, las secciones asimétricas podría ser de lo más complejo que hay. Aquí habría que resolver una ecuación de tercer grado, ¿sí? Y bueno, si tengo elementos esbeltos, tengo que ir a E7, ¿no? Entonces, esta tablita es un resumen de las secciones más comunes que tenemos y cómo debemos proceder para análisis, el diseño estructural siguiendo el capítulo de compresión. ¿Okay? Déjenme hablar un poco sobre el, estoy hablando aquí, el pandeo local, simplemente, oh, ya, déjenme hacer un dibujito aquí. Eh, Volviendo un rato aquí. Entonces, las secciones que más vamos a calcular si estamos haciendo estructuras metálicas de acero laminado en caliente son perfiles W, ¿no? Y perfiles tubo o perfiles rectangulares. Estos son los más comunes, ¿ok? Si nosotros nos vamos a la sección E3 y nos dice, no nos habla exactamente de un tipo de sección, ¿sí? Lo que sí es importante que aplica a miembros que no tienen elementos esbeltos. Entonces, es muy importante definir qué es un elemento esbelto. Y quiero que entiendan lo siguiente. Voy a dibujar aquí una columna, una sección transversal de una columna. ¿Sí? A lo que puedo dibujar. ¿Sí? Ok, ok, bueno. Ahora, fíjense esta otra, que voy a tratar de dibujar también.
Bueno, he tratado de que se note una diferencia. Entonces, creo que la diferencia se nota y es que la columna de la derecha tiene espesores menores a la columna de la izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si nosotros aplicamos una carga de compresión a la estructura? Entonces, una compresión, digamos, uniforme, porque estamos hablando de compresión axial, ¿no? Entonces, si aplicamos presión uniforme a toda la estructura, entonces va a pasar algo, un fenómeno interesante, y es que el perfil que tiene elementos con mayores esbeltez, la esbeltez se define básicamente como el ancho de un elemento, de manera general al ancho llamémosle B, sobre el espesor de ese elemento. Entonces, cuando esta relación es grande, ¿sí? Cuando esta relación es grande, ese elemento de esa sección transversal tiene más chances de pandear localmente. Entonces, en este caso, por ejemplo, en este caso, claramente se ve que, por ejemplo, si hablamos del ala, el ancho del ala dividido entre el espesor del ala, a ese le llamaremos eh, esbeltez 1 de este elemento que estamos llamando elemento 1, y de este elemento 2, que yo también calculo la esbeltez de su ala, que sería el ancho del ala entre el espesor del ala, vemos claramente que en este caso se cumple que la esbeltez 2 es más grande que la esbeltez 1. O sea, este elemento tiene mayor esbeltez, mucha mayor esbeltez. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que puede dar el caso que con esfuerzos que son menores a, a la fluencia, mucho menores a la fluencia, este ala trate de pandear localmente, ¿sí? Va a tratar de pandear localmente este ala de aquí, ¿sí? Va a pandear localmente. Entonces, eso va a provocar ese es un estado límite que se llama justamente el local buckling. Es una falla local, ¿no? Entonces, y eso está muy relacionada o es muy especial en elementos que tienen esbelteces muy grandes, porque generalmente tienen espesores muy chiquititos, ¿no? Entonces esa ala va a tratar de pandear, o sea, no va a pandear el miembro, va a pandear el elemento, ¿no? Y ese es un estado límite. Entonces, es por eso que ante ese fenómeno, es por eso que la especificación hace una diferencia entre elementos esbeltos, mejor dicho, without slender elements, es decir, sin elementos esbeltos y con elementos esbeltos. Y si ustedes se fijan, la única diferencia entre esta columna de aquí y esta otra de aquí es que en esta de aquí siempre aparece una más, que es el LB, local backling, local backling, local backling. ¿Entienden? Local backling. Entonces, esa es la gran diferencia. En E7, además de los estados límites que se calculan en este lado, se debe calcular también el pandeo local. ¿Ok? Eso quiero que entiendan, por favor, ¿no? Es por eso que ante este fenómeno que les acabo de explicar del pandeo local, ojo, también se calcula un esbeltez para el alma. Aquí claramente se ve que el alma es mucho más grueso, ¿no es cierto?, que este de aquí. Entonces, podría darse, en algún caso, podría darse también aquí que falle el alma por pandeo, ¿no? Que falle el alma, ¿no? Entonces, se puede dar ese caso, ¿ok?
Aquí estaríamos hablando de pandeo local del alma, aquí pandeo local del ala. ¿Ok? Eh, Son estados límites que se pueden alcanzar cuando los elementos tienen muchas vertientes. Entonces, aquí ya vamos entrando en un concepto que son los elementos de la sección transversal. Entonces, una sección transversal tiene elementos. En el caso de una sección W, que es de las más simples y estándares que existen, una sección W, ¿no es cierto? Tenemos básicamente, eh, tenemos básicamente tres elementos, ¿no es cierto? Tenemos dos alas y un alma. Pero como la sección W es una sección simétrica, ¿no es cierto? Entonces podríamos tranquilamente decir que tenemos dos elementos, ala y alma. Entonces, para cada elemento tenemos que determinar de alguna manera si es un elemento esbelto o no esbelto. ¿Ok? Tenemos que determinar. Porque si la sección transversal tiene ya sea el ala como esbelta o el alma como esbelta o ambos, en el peor de los casos, entonces ahí ya tenemos que venirnos a este lado de la columna, ¿no? Donde dice con elementos esbeltos. Pero si ningún elemento de la sección transversal tiene elementos que se consideren como esbeltos, entonces yo vengo aquí, sin elementos esbeltos. Puede parecer un pequeño lengua, ¿no? Porque la diferencia es una palabra, sin, ¿no? Sin elementos esbeltos o con elementos esbeltos. Entonces, basta que la sección transversal tenga un elemento esbelto y ya venimos aquí. Por ejemplo, en la sección C también prácticamente son dos los elementos, ¿no? El ala y el alma. En cambio aquí, en esta sección asimétrica, mejor dicho, simplemente simétrica, es una sección E-shaped, hay tres elementos. Hay ala superior, ala inferior y alma. Lo mismo aquí. En este tubo, básicamente, son dos elementos. eh, Ala y alma, podemos denominarlo así. En este, en realidad, es un solo elemento, ya vamos a ver cómo se determina aquí eh, su susceptibilidad al pandeo local. ¿Sí? Aquí también es básicamente dos elementos, el ala y el alma. Lo mismo aquí, en el angular